Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidos, amigas y amigos de Cumaná que siguen el programa Cuéntame Cumaná. Hoy contamos nuevamente con la presencia del arquitecto Ana Teresa Oropesa, quien nos ha dado una cátedra sobre las fortalezas que han sido construidas en Cumaná a través de su historia después del descubrimiento. Hemos visto que el castillo de Santa María de la Cabeza es una de las fortalezas más controversiales que hemos tenido durante la historia. No sabemos si fue primero que San Antonio, no sabemos si fue después. Lo que sabemos es que la doctora, la arquitecto Ana Teresa Oropesa, que hoy nos acompaña, ha hecho una investigación bastante seria y tiene algunas cosas interesantes que contarnos que nosotros, a pesar de tener el fuerte todos los días a nuestros ojos, a nuestra vista, no conocemos. Arquitecto, bienvenida. Muchas gracias. Santa María de la Cabeza. ¿Dónde está la entrada principal de Santa María de la Cabeza? Bueno, primero vamos a recordarle a los oyentes que es una fortificación permanente abaluartada, que lo habíamos explicado ya en otro programa. Es una fortificación... Es el nombre técnico. Es el nombre técnico de la estructura. Lleva un baluarte, es una estructura regular, a diferencia de Araya, que es irregular, como había explicado ya en el programa anterior. Entonces, Santa María de la Cabeza fue construido en entre 1669 y 1671. Lo construyó el gobernador Sancho Fernando de Angulo. La entrada a Santa María de la Cabeza, aquí podemos ver en el ¿Podemos plano, ver las imágenes que tenemos allí, que trajo la siguiente, por favor? Okay. Ajá. Este es el primer plano que conocemos que hasta ahora se ha encontrado de Santa María de la Cabeza. Es un plano de 1682 que envía el gobernador Padilla y Guardiola y fue construido por Sancho Fernández de Angulo. Aquí podemos ver que alrededor del castillo Santa María de la Cabeza existía un foso que tenía un puente levadizo y tenía sus baluartes, ¿no? Con, por supuesto, su casa, su resguardo en el centro. Había una construcción encima. Sí, había una construcción encima. Según este plano, nos explica que están perfectamente identificadas las coordenadas geográficas, se puede ver el norte, el sur, el este y el oeste, y aquí podemos ver una pequeña imagen que dice que es San Francisco. Entonces, a través de este plano... El convento de San Francisco a la derecha del plano. Sí, aquí podemos ver en este escrito que trae el mismo plano que dice que se rebajó el cerro para poder tener vista hacia el convento de San Francisco y así poder defender el convento. Es decir, lo que hoy conocemos como Quetepe. Es correcto. Esa zona toda se terració para poder tener ellos vista y practicar la defensa hacia esa zona, pues hacia el barrio San Francisco. Podemos pasar la siguiente imagen, por favor. Ahí estamos, bueno. Ok, esta imagen la quise traer, este texto, porque esto es parte de la relación de los servicios técnicos y profesionales que Sancho Fernández de Angulo hace en todos sus, a lo largo de todos sus servicios de la corona española. ¿Este es un informe que pasa al siguiente gobernador? No, es una relación de servicio. Una relación de servicio, él tiene que probar su limpieza de sangre. Su honestidad. Su honestidad, y además de eso tiene que hablar sobre todas las obras que él ha hecho. Pero, a lo largo si me permite leerlo, hizo a su costa, en la parte más a propósito, en medio de la ciudad, una fuerza real nombrada Santa María de la Cabeza, está escrito en castellano antiguo, que dejó perfectamente acabada con almacenes de pólvora y bastimentos, alojamientos de soldados, cuerpo de guardia, plaza de armas, puertas dobles y garitas en cada baluarte. Es decir, que lo que vemos hoy es una base solamente de lo que había allí. Es correcto, la base, porque el foso está tapado y el puente levadizo, por supuesto, se perdió. Lo importante de esto es que realmente esta relación de servicio demuestra que Sancho Fernández de Angulo es el constructor
de ese fuerte. De ese fuerte. Recordemos también que en la fortaleza de Santa María estaba la residencia del gobernador y las cajas reales. Sí, hay una discusión con respecto a que el hecho de que esa gobernación tuviera jurisdicción sobre todo lo que era la provincia de la Nueva Andalucía primero y después sobre la provincia de Cumaná, que iba desde donde rompe la ola al frente en el estado Sucre hasta la Guayana. Entonces decían que era porque era la cabeza de la provincia. ¿Existe alguna razón para creer que esa Santa María de la Cabeza se trata de otra cosa? Bueno, fíjate, las investigaciones que yo he hecho, a mí siempre me pareció extraño el nombre, pues Santa María de la Cabeza. Yo estuve investigando. Decían que era porque era la cabeza de la provincia. Es correcto. Como la cabeza de Normalmente siempre le ponían a las fortalezas, inclusive a los pueblos de Misiones, le colocaban el nombre de un santo y un nombre indígena, un nombre de la zona, por lo menos San Antonio. Sí, de Capayacuar, por ejemplo, de Capayacuar, por ejemplo. San Francisco de Guayarecuar, por ejemplo. En el caso de Araya, también pues tenía el nombre del gobernador que construyó eso, ¿verdad? Y además tenía pues de Santiago de Arroyo. Pero ¿no? Entonces esto no se llamaba de la Cabeza. Bueno, fíjate tú que las investigaciones que yo he hecho me llevó hasta el cronista de Andújar con el que tuve contacto, porque precisamente en ese fervor religioso yo decía, bueno, tiene que haber alguna virgen que se llama de la Cabeza, y efectivamente conseguí que hay dos vírgenes, una que es Santa María de la Cabeza, que era la esposa de San Isidro Labrador, y la Virgen de la Cabeza. Resulta que Sancho Fernández de Angulo nació en un pueblo que se llama Cazorla, que es muy cerca, es de la provincia de Andújar. Y por las características, lo que yo pude hablar con el cronista, él me dice que ese señor era de ese pueblo y que seguramente era creyente de la Virgen de la Cabeza, y por eso le había puesto al castillo Santa María de la Cabeza. Inclusive ellos tienen una página que se llama Andújar Peregrina, y me pidieron cierta información sobre el castillo, que yo se la facilité y ellos la colocaron allí. Entonces, bueno, él me decía que para él tenía relación el nombre de Santa María de la Cabeza precisamente por el lugar donde había nacido el gobernador. Entonces, bueno, feliz coincidencia para los que sostienen la otra posición, de que Cumaná era la cabeza de la provincia y de que el constructor de ese fuerte pertenecía o nació en una ciudad donde son devotos de una virgen llamada Santa María de la Cabeza. Sí. Vamos a dejar hasta aquí este programa por hoy, porque mañana vamos a explicar sobre algunos otros aspectos: dónde estaba la entrada, cuándo dejó de ser la casa del gobernador, y algunos otros elementos que nos interesan que nuestro público conozcan en este programa. Muchísimas gracias por su presencia. Hasta mañana. Gracias. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.